Elegirme a mí misma fue la decisión más difícil de mi vida, porque implicó dejar a mi pareja y decepcionar a personas que estaban cómodas viéndome sacrificarme en silencio dentro de esa relación. Cuando entré en esa relación, jamás pensé que terminaría perdiéndome a mí misma. Al inicio todo parecía normal, incluso sano. Él no era una mala persona, y quizá por eso me costó tanto darme cuenta de lo que estaba pasando. No hubo gritos, ni golpes, ni prohibiciones claras. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso y difícil de detectar, una constante invalidación de lo que yo sentía. Cada vez que intentaba expresar algo que me incomodaba, la conversación terminaba girando en mi contra. Si decía que algo me dolía, él respondía que yo era demasiado sensible. Si pedía atención o apoyo, me decía que estaba exagerando. Poco a poco, empecé a cuestionarme a mí misma más de lo que lo cuestionaba a él. Pensé que tal vez el problema era yo, que debía aprender a ser más paciente, más comprensiva, menos emocional. Con el tiempo entendí que hablar traía consecuencias. No consecuencias evidentes, pero sí silencios largos, cambios de humor, distancia. Así que empecé a hacer lo que muchas aprendemos a hacer, callarme para mantener la paz. Me convencí de que era mejor guardar lo que sentía antes que generar conflictos innecesarios. Me repetía que todas las relaciones tienen dificultades y que el amor también implicaba sacrificio. Las personas a nuestro alrededor reforzaban esa idea sin darse cuenta. Decían que éramos una buena pareja, que él era tranquilo, que yo tenía suerte. Cada comentario hacía que me sintiera aún más culpable por sentirme mal. ¿Cómo podía quejarme si desde afuera todo se veía bien? Nadie veía las veces que lloré en silencio, ni las palabras que me guardé para no parecer complicada. Así fue como empecé a desaparecer lentamente. Dejé de opinar, de pedir, de esperar. Sonreía mientras por dentro me sentía cada vez más pequeña. No me di cuenta en qué momento mi voz dejó de tener espacio, solo supe que ya no me sentía libre de ser quien era. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el primer paso hacia una decisión que algún día lo cambiaría todo. No pasó de golpe. Nadie se despierta un día y decide olvidarse de sí misma. Fue algo gradual, casi imperceptible. Al inicio eran pequeños detalles, cambiar planes para adaptarme a los suyos, posponer cosas que me importaban porque luego habría tiempo, ceder un poco más para evitar discusiones. Me decía que eso era madurez, que así funcionaban las relaciones reales. Con el tiempo, esos pequeños sacrificios se volvieron una constante. Yo era la que siempre entendía, la que siempre estaba disponible, la que siempre buscaba arreglar las cosas. Si algo me dolía, lo minimizaba antes de decirlo. Si algo me molestaba, lo justificaba en mi cabeza antes de mencionarlo. Aprendí a anticiparme, a no pedir demasiado, a no incomodar. Había momentos en los que me sentía profundamente cansada, pero no sabía de qué. No era solo la relación, era la sensación de estar sosteniéndolo todo sola. Yo ponía el esfuerzo emocional, yo cuidaba las palabras, yo pensaba en cómo decir las cosas para que no se sintiera atacado. Mientras tanto, mis necesidades quedaban siempre al final de la lista. Lo más confuso era que, desde afuera, todo parecía estar bien. No había motivos grandes para irme. Nadie entendía por qué me sentía vacía si tenía una pareja estable. Eso me hacía dudar aún más de mí misma. Pensaba que tal vez estaba pidiendo demasiado, que debía agradecer lo que tenía y dejar de cuestionar. Pero en silencio empecé a notar algo, yo ya no era prioridad ni siquiera para mí. Mis sueños se habían vuelto secundarios. Mis emociones eran una molestia. Mi bienestar dependía de que la relación estuviera tranquila, aunque eso implicara que yo me apagara un poco más cada día. Y aún así, seguía ahí. Porque había aprendido que sacrificarme era más fácil que enfrentar la posibilidad de estar sola. Porque todos parecían cómodos con la versión de mí que no pedía nada. Y porque todavía creía que, si aguantaba un poco más, las cosas iban a cambiar. Hubo un momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí, aunque por fuera nada cambió. No fue una pelea, ni una traición evidente, ni una escena dramática. Fue un día común, tan normal que eso es lo que más me asusta cuando lo recuerdo. Estaba sentada, escuchándolo hablar, asintiendo como siempre, y de pronto me di cuenta de que no estaba ahí. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba en otro lugar, preguntándose cuándo fue la última vez que me sentí realmente yo.
Esa noche me miré al espejo y no me reconocí. No vi a la mujer fuerte que alguna vez fui, ni a la persona que tenía opiniones claras y sueños propios. Vi a alguien cansada, con los ojos apagados, intentando sostener una relación que ya no la sostenía a ella. Y por primera vez no sentí solo tristeza, sentí miedo. Miedo de estar desapareciendo lentamente sin que nadie lo notara. Empecé a recordar quién era antes de esa relación. Las cosas que me emocionaban, las decisiones que tomaba sin pedir permiso, la seguridad con la que hablaba. Me di cuenta de que muchas de esas partes de mí se habían ido quedando en el camino, sacrificadas en nombre del amor, de la paciencia, de la estabilidad. Me pregunté cuándo fue la última vez que dije no sin sentir culpa, o cuándo fue la última vez que expresé algo sin pensar primero en cómo iba a reaccionar él. A partir de ese momento, el silencio empezó a pesar más que nunca. Ya no era solo una estrategia para evitar conflictos, era una cárcel. Tenía tanto guardado dentro que sentía un nudo constante en el pecho. Quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Tenía miedo de ser vista como exagerada otra vez, de que mis palabras fueran minimizadas, de que todo terminara girando en torno a lo mal que él se sentiría por lo que yo estaba diciendo. Empecé a notar cosas que antes normalizaba. Me di cuenta de que siempre era yo la que iniciaba conversaciones importantes, la que pedía tiempo, la que intentaba arreglar lo que se rompía. Él estaba cómodo. Cómodo con mi silencio, con mi paciencia, con mi capacidad de adaptarme. Y esa comodidad tenía un precio, mi identidad. Las noches se volvieron más pesadas. Aunque dormíamos en la misma cama, me sentía sola. Había conversaciones que ensayaba en mi cabeza y que nunca decía. Había lágrimas que salían solo cuando estaba segura de que nadie podía verme. Me preguntaba si esto era todo, si este era el tipo de amor al que tenía que acostumbrarme para siempre. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. Si sigo aquí, ¿qué parte de mí va a quedar al final? No supe responderla de inmediato, pero supe algo con claridad dolorosa. Seguir como estaba significaba perderme por completo. Esa relación ya no me estaba haciendo crecer, me estaba encogiendo. Y aunque todavía no tenía el valor para irme, ya no podía engañarme más. Ese fue el inicio del fin. El momento en que dejé de justificarlo todo. El instante en que entendí que amar no debería doler de esa forma constante y silenciosa. Y aunque nadie más lo sabía, yo ya había empezado a despedirme. Tomar la decisión no fue un acto de valentía repentina, fue el resultado de un cansancio que ya no podía esconder. Durante semanas, incluso meses, caminé con esa idea rondándome la cabeza, irme. Pero cada vez que lo pensaba, algo me detenía. No era solo amor, era culpa. Culpa por todo lo invertido, por el tiempo, por los planes, por las expectativas de los demás. Empecé a darme cuenta de que no solo estaba atrapada en una relación, sino en una versión de mí que todos esperaban que siguiera siendo. La mujer paciente, comprensiva, fuerte, la que aguanta. La que siempre puede un poco más. Irme significaba romper ese papel y decepcionar a muchas personas que estaban cómodas viéndome sacrificarme en silencio. Pensaba en lo que dirían. Que estaba exagerando. Que no era para tanto. Que todas las parejas pasan por eso. Que estaba siendo egoísta por pensar en mí. Y lo más doloroso es que esas mismas frases ya vivían en mi cabeza. No necesitaba que nadie me las dijera, yo misma me las repetía cada vez que dudaba. El día que decidí hablar, sentí un miedo que no había sentido nunca. No miedo a perderlo, sino miedo a no saber quién sería yo después. Miedo a quedarme sola con todo lo que había estado callando durante tanto tiempo. Me temblaba la voz, pero aún así hablé. No para acusar, no para pelear, sino para decir mi verdad. Le expliqué cómo me sentía, cómo me había ido apagando, cómo me dolía no tener espacio para ser yo. Esperaba comprensión, o al menos una conversación honesta. Pero en lugar de eso, volví a escuchar lo mismo, que yo estaba interpretando mal las cosas, que él no había hecho nada grave, que estaba destruyendo algo bueno por inseguridades mías. En ese momento entendí algo devastador, incluso cuando estaba siendo honesta, seguía siendo invalidada. Y ahí se rompió la última esperanza. Ya no había nada más que explicar. No porque no me quedaran palabras, sino porque ya no tenía sentido seguir defendiéndome. Cuando tomé la decisión final y dije que me iba, no sentí alivio inmediato. Sentí tristeza,
miedo y una culpa enorme. Culpa por hacerle daño, culpa por romper la idea de pareja, culpa por no cumplir con lo que se esperaba de mí. Me convertí, ante los ojos de muchos, en la que se rindió, en la que no luchó lo suficiente. Pero nadie veía la lucha interna que había librado durante tanto tiempo. Nadie vio todas las veces que me quedé cuando quería irme. Nadie vio las partes de mí que tuve que enterrar para que la relación funcionara. Elegirme no fue fácil, fue doloroso y solitario. Aún así, me fui. Con el corazón hecho pedazos, pero con una certeza nueva, quedarme habría significado perderme del todo. Preferí cargar con la culpa ajena antes que seguir traicionándome a mí misma cada día. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese paso, tan aterrador como necesario, fue el comienzo de algo completamente distinto. Después de irme, no pasó nada extraordinario. No hubo fuegos artificiales ni una sensación inmediata de libertad. Lo que hubo fue silencio. Un silencio diferente al que había vivido dentro de la relación. Este no dolía de la misma manera, pero sí asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola con mis pensamientos, sin una rutina que me distrajera de lo que sentía. Los primeros días fueron confusos. Me despertaba con la sensación de haber cometido un error enorme. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si debía haber aguantado un poco más, si realmente era tan grave como lo había sentido. La culpa seguía ahí, susurrándome que había roto algo que podía haberse salvado. Y a veces, esa voz era tan fuerte que casi me hacía volver atrás. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Cosas mínimas que antes no existían. Dormía mejor. Respiraba con más calma. Ya no tenía que medir cada palabra ni anticipar reacciones. Podía sentir sin pedir permiso. Y aunque la tristeza seguía presente, ya no me sentía constantemente en guardia. Hubo días muy difíciles. Días en los que extrañé la costumbre, no a la persona. Extrañé la idea de la relación, no lo que realmente era. Y entender esa diferencia fue doloroso, pero necesario. Me di cuenta de que muchas veces no lloraba por amor, sino por el miedo a empezar de nuevo. Poco a poco, empecé a volver a mí. A recordar que me gustaba, que quería, que soñaba antes de reducirme para encajar. Volví a tomar decisiones sin culpa. A decir no sin justificarme. A escucharme sin minimizarme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Entendí que amar no es desaparecer. Que una relación no debería exigir sacrificios constantes de una sola persona. Que quien te ama de verdad no te hace sentir pequeña por sentir. Y que elegirte no te convierte en egoísta, te convierte en honesta. Sé que decepcioné a muchas personas al irme. Personas que estaban cómodas con mi silencio, con mi capacidad de aguantar, con mi forma de poner a todos antes que a mí. Pero hoy entiendo que no vine a este mundo a cumplir expectativas ajenas a costa de mi bienestar. Elegirme a mí misma fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. No porque fuera fácil, sino porque era verdadera. Y aunque el camino después de irme no fue perfecto, fue mío. Hoy no sé qué me espera, pero sí sé algo con certeza, nunca más volveré a perderme para que otros estén cómodos. Y esa, finalmente, es la paz que nadie te cuenta, hasta que la vive. Al principio me sentía extraña incluso en mi propia casa. El silencio ya no era tenso, pero sí desconocido. No había nadie esperando algo de mí, nadie observando mis reacciones, nadie interpretando mis emociones como un problema. Aún así, mi cuerpo seguía en alerta, como si en cualquier momento tuviera que defenderme otra vez. Me di cuenta de que había normalizado vivir con el corazón apretado. Durante mucho tiempo pensé que esa presión constante era parte del amor, que todas las parejas vivían así y que yo simplemente no era lo suficientemente fuerte. Desaprender eso fue más difícil que irme. Hubo momentos en los que quise llamar, escribir, volver atrás solo para sentir algo familiar. No porque la relación fuera buena, sino porque era conocida. La costumbre tiene una forma muy cruel de disfrazarse de amor cuando tienes miedo a lo desconocido. Empecé a recordar conversaciones antiguas y entendí cosas que antes no veía. Frases que parecían inofensivas, actitudes que yo misma justificaba, silencios que siempre caían sobre mí. No era exageración, era intuición ignorada durante demasiado tiempo. Aprendí que una relación puede romperte sin violencia,
sin insultos, sin escenas escandalosas. A veces basta con que te hagan sentir pequeña cada vez que intentas ser grande. A veces basta con que tu voz no tenga lugar. También entendí que nadie te prepara para el duelo de una relación que ya estaba rota por dentro. Desde afuera, muchos no lo entienden. Te dicen que sigas adelante, que no fue tan grave, que exageras. Pero solo tú sabes lo que costó quedarte y lo que costó irte. Hubo días en los que la tristeza volvía sin aviso. No porque lo extrañara, sino porque estaba reconstruyendo partes de mí que había dejado abandonadas. Sanar no es lineal, y aceptar eso fue parte del proceso. Poco a poco dejé de justificar mi decisión. Ya no sentía la necesidad de explicar mi historia completa para que otros la validaran. Entendí que no todos van a comprender, y que eso no invalida lo que viví. Volví a hacer cosas solas sin sentir culpa. Caminatas largas, silencios cómodos, decisiones pequeñas que antes parecían imposibles. Empecé a confiar otra vez en mí, y eso fue más poderoso que cualquier disculpa que nunca llegó. Aprendí a escucharme con respeto. Si algo no me hacía bien, ya no lo minimizaba. Si algo me dolía, no lo escondía. Empecé a tratarme como siempre quise que me trataran. También hubo enojo. Mucho. Enojo por no haberme ido antes, por haberme traicionado tantas veces para sostener algo que no me sostenía. Pero entendí que hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Dejé de verme como débil y empecé a verme como alguien que sobrevivió. Sobreviví a la duda constante, a la invalidación silenciosa, al miedo de perderlo todo por decir mi verdad. Me di cuenta de que no me faltaba amor, me faltaba espacio. Espacio para ser, para sentir, para crecer sin miedo a incomodar. Y eso, en la relación, nunca existió. Hoy entiendo que no todas las historias terminan con villanos claros. A veces nadie es el monstruo, pero aún así la historia no es justa. Y está bien irse de lugares donde no puedes florecer. Aprendí que quedarme también era una elección, y que durante mucho tiempo elegí quedarme porque tenía miedo. Irme fue la primera vez que me elegí sin condiciones. Ya no busco que alguien me complete. Busco que alguien camine conmigo sin pedirme que me encoja. Y si eso no llega, sé que puedo caminar sola sin perderme. Me prometí no volver a callarme para encajar. No volver a explicar mis emociones como si fueran un error. No volver a amar desde la carencia. Ahora entiendo que el amor sano no duele de forma constante. No te obliga a dudar de tu percepción ni te hace sentir culpable por sentir. El amor sano no te apaga. Sé que esta historia puede incomodar a muchos. Especialmente a quienes están acostumbrados a que otros se sacrifiquen por ellos. Pero contarla también es parte de sanarme. Si alguien se ve reflejada en estas palabras, quiero que sepa que no está loca, ni exagerando, ni pidiendo demasiado. Está pidiendo lo mínimo, respeto emocional. Irme no me convirtió en una mujer fría ni egoísta. Me convirtió en una mujer consciente. Y esa conciencia ya no tiene marcha atrás. Hoy puedo mirar atrás sin querer volver. No porque no haya habido momentos buenos, sino porque ya no estoy dispuesta a pagar mi paz por ellos. Elegirme fue un acto de amor propio, aunque al principio pareciera una pérdida. Perdí una relación, sí, pero recuperé mi voz. Y ahora, con esa voz, no pienso volver a silenciarme por nadie. Porque una vez que aprendes a escucharte, ya no puedes vivir ignorándote. Y porque al final, la historia no trata de cómo terminó una relación, sino de cómo empecé a volver a mí. Hoy sé que no todo el mundo va a entender por qué me fui. Algunos seguirán pensando que exageré, que pude aguantar más, que no era tan grave. Pero ya no necesito convencer a nadie de lo que sentí, porque fui yo quien lo vivió y fui yo quien cargó con ese peso durante tanto tiempo. Aprendí que el amor no debería sentirse como una prueba constante de resistencia. No debería doler en silencio ni exigir que te rompas por dentro para que todo parezca bien por fuera. El amor real no te pide que desaparezcas. Durante mucho tiempo creí que amar era adaptarme, ceder, entender siempre. Hoy entiendo que amar también es poner límites, decir basta y tener el valor de irte cuando quedarte te está costando demasiado. No me fui porque dejé de amar, me fui porque me estaba dejando a mí. Y eso es algo que nadie debería hacer por ninguna relación, por muy larga o importante que haya sido. Elegirme no fue fácil, no fue rápido y no fue limpio. Fue confuso, doloroso y solitario.
pero fue honesto. Y esa honestidad conmigo misma vale más que cualquier promesa rota. Ahora camino más despacio, pero más en paz. Ya no tengo prisa por encajar ni miedo de incomodar. Si alguien se queda en mi vida, será porque quiere conocerme completa, no solo la versión que se sacrifica. Si esta historia llega a alguien que hoy se siente pequeña, cansada o confundida dentro de una relación, quiero que sepa algo importante. Escuchar esa incomodidad no te hace débil, te hace consciente. A veces el mayor acto de amor no es luchar por alguien, sino soltarte de lo que te está apagando. Y aunque duele, también libera de una forma que solo entiendes cuando lo atraviesas. No sé qué me espera después de esta etapa, pero sí sé lo que ya no quiero. Y tener claridad también es una forma de paz. Esta no es solo la historia de una relación que terminó, es la historia de una mujer que decidió volver a sí misma, y esta vez, quedarse.